Lo que vamos a hablar hoy día básicamente tiene que ver con, bueno, primero estamos aquí gracias al coronavirus, pero gracias al coronavirus también se han abierto un montón de oportunidades desde el punto de vista de tecnología para resolver un montón de problemas que están dando vuelta en el mundo. No solamente en el caso específico del coronavirus, sino en particular todo lo que tiene que ver con el tema salud en general, el tema de la medicina, las enfermedades, y el coronavirus podríamos considerarlo un caso particular que no está causando otro problema, obviamente, pero un caso particular, hay muchas cosas interesantes. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día, básicamente, yo lo dividí en 4 grandes puntos en estos minutos, básicamente es, bueno, ¿qué significa entrar a un nuevo paradigma, que es lo que actualmente se está hablando mucho en todo el mundo, y no solamente por el contexto del coronavirus, como la inteligencia artificial? Vamos a ponerlo en contexto, porque yo supongo que muchos que están escuchando no son técnicos, no tienen por qué saberlo, entonces vamos a explicar algunos conceptos ahí para poder introducir lo que viene. Luego vamos a hacer la bajada en particular a los problemas en general que hay en la salud y en la medicina también en particular. Y luego, ¿cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial o la IA, que vamos a llamar de aquí en adelante, en estos problemas de salud o estos problemas de medicina? Y posteriormente lo que vamos a hacer, vamos a ir mostrando diferentes casos prácticos, en general a nivel mundial, que se han hecho, en términos de cómo la inteligencia artificial en general en el mundo está ayudando en la lucha contra, no solamente contra el coronavirus, en general contra las enfermedades, virus, bacterias y un montón de otras situaciones que se dan a nivel de la salud, ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a partir de 000, ¿ya? Entonces, hay un tema súper importante que nos convoca. Básicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, si a alguien le suena, tiene algo que ver, obviamente, con tecnología. Entonces, todo le suena a tecnología. Pero pensemos por un minuto por qué llegamos acá. ¿Cómo actualmente y usualmente, como en el mundo en general, sea en el ámbito privado, público, ¿cierto? Universidad, empresas, ¿cierto? Todo tipo, ¿cómo resolvemos los problemas actualmente con tecnología? Y cuando hablo de tecnología, en general, hablo de tecnología de información, computadores. O sea, entonces la pregunta del millón por ahora que vamos a tratar de responder es, ¿cómo resolvemos usualmente los problemas? Entonces, una forma de verlo, didáctica, es esto, que no es publicidad para el coronavirus, ni para el Ministerio de Salud. Lo que ustedes ven ahí, básicamente algo que está bastante ad hoc a lo que nos está pasando hoy en día, básicamente dice algo súper interesante, dice, ¿cómo hacer tu propia mascarilla con una polera? Lo que está diciendo esta slide, básicamente, esto que no es mío, obviamente, lo estoy reproduciendo nomás, lo que está diciendo fundamentalmente es, ¿sabe que si usted se quiere construir una mascarilla, si usted toma determinados elementos, determinados componentes, en este caso una polera, y también tiene otro ingrediente que una tijera, un hilo o lo que sea, un elástico o lo que sea, ¿cierto? Si usted sigue estos pasos al pie de la letra, lo que va a tener al final es un resultado, una salida. Esa salida básicamente es la mascarilla hecha. Entonces, eso básicamente, el fondo, lo que estamos haciendo es describiendo una receta, un procedimiento, una receta con la cual alguien tiene que seguir instrucciones al pie de la letra. Ahora, lo interesante de eso, que la tecnología actual está basada en ese esquema, en esquemas de receta, que básicamente lo que hace es fijo un cierto problema, fijo cierta restricción a un problema, y luego determino cuáles son los ingredientes que necesito, o los insumos en ese caso, en el caso previo, los ingredientes para resolver el problema, luego especifico los pasos, como estaban en la slide anterior, esos 6, no me acuerdo cuántos pasos, para finalmente producir un producto, un componente, un sistema computacional, lo que sea. Y esa es la lógica como ha operado hasta ahora, en particular las tecnologías de información, y es lo que usualmente las personas llamamos un programa computacional, o en ámbito matemático lo que se llama un algoritmo, pero llamemos por ahora en simple un programa computacional. Y es la base de todos los procesos de automatización en general que hay en industria, en todo el mundo. Esto es transversal a todo tipo de tarea, digamos, y había estado así por bastantes años, desde la primera revolución tecnológica, por ahí por los años 80, ¿ya? Entonces, eso hace posible que en realidad, bajo ese esquema de, bueno, yo tengo que construir las cosas en base a una receta, a un procedimiento claramente estipulado, en lo que nosotros conocemos como un procedimiento, un programa, básicamente ha sido la base de todos los avances que hemos tenido hasta el día de hoy. Y uno de ellos, por ejemplo, uno lo puede encontrar cotidianamente en el ámbito de la salud, por ejemplo, como automatizar tareas que tienen que ver con la medición de nuestros signos de vida, ¿cierto? Los latidos cardíacos, si voy a correr, tengo un smartwatch, ¿cierto? Que es capaz de medir mi frecuencia, los pasos que doy, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, hasta ahí luce todo maravilloso, porque en realidad, bueno, pero así ha funcionado la tecnología actual. No hay nada de raro, parece estar todo bien. Pero en realidad, para que esto sea posible, en realidad, usted no se imagina la cantidad de supuestos y restricciones que hay que colocar al problema para que ustedes en este momento vean este tipo de aplicaciones en todo el mundo, ¿ya? Entonces, la pregunta del millón es, y si parece que hay algunos problemas, entonces, ¿por qué requerimos o por qué deseamos tener un nuevo paradigma? Claramente parece que hay algunas dificultades con lo que hemos estado haciendo. Parece que no lo estamos haciendo muy bien, o por lo menos hemos estado sobresimplificando un montón los problemas para poder resolverlos, ¿ya? Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué necesito o requiero una nueva tecnología, un nuevo paradigma? Entonces, empecemos a ver paso a paso qué es lo que está aconteciendo, ¿ya? Primero, claro, ¿qué es lo que pasa? En la receta que vimos recién, estamos haciendo un supuesto que hay condiciones que son estáticas. Yo tengo los componentes, tengo los elementos para construir mi mascarilla, ¿cierto? Y eso funciona bajo el supuesto que el ambiente no cambia, o sea, las condiciones en el momento que estoy aplicando la receta no me están cambiando. Porque en el caso contrario, lo que tendría que hacer yo es nuevamente rehacer todo lo que estoy construyendo, o si estoy haciendo una receta de cocina o lo que sea, en el ámbito tecnológico también, debería rehacer todo. Entonces ahí ya nos encontramos con un problema. O sea, el primero es, si tengo entornos cambiantes, ahí tengo un problema. Ya no va a ser tan fácil hacer la receta. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué pasa si para tomar ciertas decisiones tengo que recurrir a una cantidad de conocimiento extremadamente grande que permita alimentar de alguna forma mi cerebro, digamos, y generar la salida final? Si ustedes se fijan, en el caso del ejemplo que mostraba, claro, el resultado final es la mascarilla, ¿claro? Entonces uno te preguntaría, bueno, pero ahí está la mascarilla, ¿no hay conocimiento? Por supuesto que hay conocimiento. El que construyó la receta tuvo que poner toda su expertise, toda su experiencia humana, con el fin de redactar o de especificar paso a paso, en base a su expertise, ¿cierto?, el procedimiento que hay que seguir para llegar a ese producto final. ¿Ya? Claramente, lo que ustedes ven ahí es solamente el resultado, pero obviamente si la máquina tuviera que hacer eso, una máquina desde cero, una máquina tonta, no tendría cómo, porque lo que está pasando es que la receta la diseñó una persona. Entonces ahí tenemos otro problema, y en general tenemos situaciones o problemáticas en las cuales para resolverla hay un uso intensivo de conocimiento. Por ejemplo, imagínense, ya dado que está en boga en el ámbito médico, las decisiones que toma un especialista para determinar si alguien, un paciente, tiene posiblemente alguna enfermedad. Eso obviamente requiere una cantidad de expertise médica de años para poder resolverlo, ¿ya? Por otro lado, hay en general demasiadas alternativas de solución por explorar, ¿ya? Hay muchas alternativas las cuales pueden producir que yo llegue a esa receta. La receta o ese procedimiento para construir o para hacerse la mascarilla es básicamente una. El problema es cómo llegué a ella. Ahora imagínense una receta de cocina. ¿Cómo llegué a la receta? Uno ve una receta, por así decirlo, individual, pero claramente el experto lo que tuvo que hacer es explorar un montón de alternativas posibles en su cabeza, filtrarla, evaluarla, hasta finalmente llegar a eso. Cognitivamente hablando, es un proceso que puede tardar solamente segundos, nada más. Entonces uno ni siquiera se da cuenta, existe, pero no es consciente de lo que está pasando, ¿ya? Porque obviamente es propio de un experto. Por otro lado, los pasos para cumplir una tarea no se conocen siempre antemano. En el ejemplo inicial, estamos suponiendo que tengo claramente establecido cada uno de los pasos que voy a llevar a cabo. Y existe cantidad, pero innumerable, de problemas que básicamente no tengo los pasos a priori. Hay muchos problemas a nivel industrial, hay muchos problemas a nivel de toma de decisiones cuando a alguien le asignan un crédito, por ejemplo, en donde los pasos no son tan claros, son inciertos, ¿ya? Por otro lado, tampoco tenemos autonomía en la toma de decisiones. La máquina no está tomando la decisión sola. O sea, si le pasamos una receta, la máquina tiene que hacer exactamente los pasos que yo especifique en la receta. Entonces ahí nos encontramos con el otro problema, que es lo que yo ponía previamente. ¿Qué pasa si el ambiente, las condiciones me empiezan a cambiar? Claramente el sistema o la máquina o lo que sea, tengo que rehacer. Si fuera una receta de cocina, quiere decir que la debería, ¿cierto?, deshacer, por así decirlo en simple, y volver a construir una que se adecue a las condiciones que tengo en el ambiente, ¿ya? Entonces, claramente, estas son características que no tienen las tecnologías actuales, ¿ya? Las tecnologías computacionales actuales específicamente, ya no lo podemos hacer. Para hacer eso, en realidad, tendríamos que invertir una cantidad de recursos humanos y tiempo que podríamos demorarnos años para resolver un problema que cumpla con esas condiciones, ¿ya? Entonces, claramente, la automatización, tal como está hasta el momento, o sea, el hecho de usar máquinas que hagan labores que han sido
definidas por humanos en base a este procedimiento receta, básicamente no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay una componente principal que las máquinas adolecen, las máquinas, los computadores, ¿cierto? Y una de ellas que obviamente necesitan más autonomía. En el momento que sean autónomas, significa que esas máquinas, esos computadores, pueden tomar decisiones por sí mismos. O sea, no necesitan al humano que especifique los pasos necesariamente. No requiere que el humano ajuste la receta si las condiciones del ambiente están cambiando, porque por miles de razones más el humano no siempre está al lado. ¿Ya? Entonces también hay un tema de costo, hay un tema de recursos humanos, hay un tema de tiempo que es un problema súper importante. Entonces, ¿cómo se podría resolver esto? Hay varias formas de hacerlo. Una de las ideas brillantes que se le ocurrió a científicos del mundo por ahí, por los años 50, o un poquito antes en términos teóricos, es la genial idea de responder una pregunta clave en la humanidad. Si teníamos tantos problemas que resolver, imagínense ya en esa época cuando ni siquiera teníamos la capacidad de cómputo como hay actualmente en el 2020, la pregunta clave era si podemos reproducir algo, nuestra inteligencia, algo desde el punto de vista de la parte cognitiva nuestra, vamos a dejar de lado un poquito la parte emocional, la inteligencia emocional, y la parte de la inteligencia cognitiva nuestra en una máquina, en un computador, que inicialmente se llamaba máquina porque era básicamente un dispositivo físico, pero ahora obviamente podemos hablar de cosas un poquito más abstractas. Y posteriormente, a los que empezaron a responder esa pregunta, se les ocurrió que la solución a ese problema, o a ese tipo de problema, o la respuesta a la pregunta, era básicamente lo que en un momento se unió un montón de gente que estaba trabajando en todos estos problemas y denominó inteligencia artificial o la inteligencia de las máquinas, ¿ya? Y básicamente, en su momento, una de las tantas definiciones que se acuñó a esto es básicamente como una ciencia, ingeniería, diría yo, de construir máquinas o computadores que hagan cosas que requerirían inteligencia si le hiciera un humano. Y aquí hay un supuesto que nosotros vamos a debatir, ¿ya? Porque es súper importante, especialmente en el ámbito de la salud, porque claramente incluso si nos comparamos con un benchmark de humano, asumiendo que nos comparamos con la inteligencia como se hicieron los humanos, claramente los humanos en un montón de áreas de expertise, en un montón de problemas, y la salud no es la excepción, la medicina no es la excepción, obviamente no lo hacen tan bien. Entonces, el objetivo tras de esto no solamente reproducir la inteligencia humana en una máquina para que haga la pega, para que haga la tarea inteligentemente, autónomamente, sino que además, idealmente, para que la haga mejor, porque claramente el humano, incluso a pesar de su expertise, tiene algunas restricciones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que implica cuando hablamos de esta inteligencia? Es básicamente mimicar o simular de alguna forma alguna habilidad humana que nosotros usamos sin darnos cuenta para resolver un montón de problemas. Por ejemplo, uno de ellos es la forma como nosotros percibimos, ¿ya? O como nosotros vemos una imagen, ¿ya? Cómo percibimos una imagen incluso cuando tenemos ausencia de luz, cómo percibimos una imagen incluso cuando hay ruido, cuando está borrosa. O sea, lo que puede pasar en este momento es que Internet, la conexión falle y ustedes me están viendo, seguramente no me van a ver perfecto, pero saben que está hablando la misma persona. De hecho, es más, saben que si me muevo, es la misma persona. La pregunta en millones es cómo el cerebro sabe si a pesar de que hay un movimiento, sigue siendo exactamente la misma persona, porque obviamente cambia la distribución de la imagen. Ya entonces hay un problema de percepción y visión que se incorpora a la máquina. Hay un problema también que es vital hoy en día, porque hay muchos problemas que no se pueden resolver siquiera individualmente. Por tanto, lo que necesitamos es que máquinas cooperen para resolver problemas en forma compartida, en forma colaborativa. También tenemos que disponer de máquinas que tengan la capacidad de tomar acciones, de razonar, o sea, dado cierto input, cierta entrada, por ejemplo, para una enfermedad, ¿cierto? Los síntomas que tiene un paciente, a partir de eso tratar de establecer la cadena de razonamiento para llegar a una cierta conclusión sobre un posible diagnóstico, por ejemplo. También, obviamente, tenemos la capacidad para actuar inteligentemente, actuar y conectarnos con otras personas, en el caso humano, o conectarnos con otras máquinas, en el caso de los computadores. Entonces, es la acción inteligente que nos caracteriza como humanos, que también queremos llevarla a la máquina. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Lo que tiene que ver con el lenguaje es clave. Ustedes están usando una capacidad de comprensión del lenguaje altamente sofisticada, ¿cierto? Cada vez que están tratando de entender, primero escuchar, y luego entender a una persona que está hablando, pasan un montón de cosas por la cabeza. Desde el punto de vista cognitivo hay un montón de procesamientos que se hacen en milésimas de segundos que producen que uno es capaz de entender y leer, incluso, o entender lo que le dicen, o leer un documento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos esto con la máquina? Porque claramente tenemos problemas los cuales los humanos no lo pueden resolver, porque no tienen la capacidad suficiente para hacerlo.
Y por último, de estas habilidades principales, es la capacidad de las máquinas para aprender. Cómo las máquinas, a partir de la experiencia, pueden ajustarse, pueden adaptarse al ambiente e ir aprendiendo de él para tomar nuevas decisiones. Si ustedes se dan cuenta, incluso en el ámbito natural, aquí estamos hablando de inteligencia de las máquinas, inteligencia artificial, en el ámbito natural ya tenemos problemas con el aprendizaje, porque si hay un factor que hizo complicado a organismos como el coronavirus, es que es un virus que se adaptaba muy bien al ambiente. Entonces se ajusta muy bien y eso hace que incluso en un momento sea o haya sido súper difícil la detección, cada vez ha sido súper difícil encontrar una droga, un fármaco, obviamente, que le haga, digamos, que pueda resolver el problema de cómo resolver cómo sanar el virus. Entonces también hay un tema que el organismo está siendo capaz de aprender del ambiente y se está adaptando, ya que lo hace complicado. ¿Para qué queremos todo esto? Básicamente porque queremos disponer de tecnología, de sistemas, de computadores que sean capaces, básicamente con estas habilidades que nosotros pusimos antes, sean capaces de tres cosas básicas que nosotros nos esperaríamos como seres humanos también. Que básicamente interactuemos con un entorno, sea el que sea, puede ser un ambiente médico, puede ser un entorno que significa un sistema de comercio electrónico, ¿cierto?, donde ustedes compran, ¿cierto?, con su tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Básicamente tengo que interactuar con un entorno de tal forma que tenga la habilidad suficiente para percibir el entorno, acuérdense, sin intervención humana. La habilidad para comprender, una vez que lo percibo, por ejemplo, que estoy viendo, ser capaz de comprender, procesarlo, razonar sobre eso y luego ser capaz de actuar en el medio para producir algún cambio. Ese es el objetivo final, digamos. Pero la lucha de la inteligencia artificial históricamente no es nueva, no es nueva. De hecho, aquí está una línea de tiempo, no pretendo que la hacían todas, son muchas cosas, pero para que vean dos grandes puntos que marcaron la historia práctica de la IA en los 60. Ya había gente que se estaba preocupando del tema de enfermedades y el tema de análisis de organismos microscópicos. Uno es un sistema que apareció en el año 65 que se llamó Dendral, que básicamente es un sistema de IA que era capaz de detectar e inferir la estructura molecular de ciertos elementos, ¿ya? Y ese fue un sistema que funcionó casi por 10 años, ¿cierto? Y fue muy popular a nivel de los biólogos y los químicos, y de hecho fue usado posteriormente en la misión espacial para análisis de todas las muestras, en la misión espacial del Apolo 11 del año 69. Y el otro sistema, el año 70, imagínense, yo creo que es importante el punto de vista del año y la preocupación que había en ese instante. El MAISIN, que está ahí en el año 70, básicamente un sistema que era capaz de diagnosticar enfermedades muy bien y superando incluso a los mejores expertos humanos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el ámbito actual de la salud? Estas son las proyecciones que uno de los estudios más importantes hace con respecto a la necesidad, no solamente a raíz del coronavirus, sino en general, de resolver los problemas de la salud, la medicina, por los próximos años. Y básicamente hay dos problemas que son súper relevantes y que de hecho nos tienen bastante complicado hoy en día. Uno es lo que es el diagnóstico de enfermedades, hay todo un tema que vamos a dar algunos ejemplos. Y otro, el descubrimiento de drogas o medicamentos. Obviamente ahí hay una campaña mundial, ustedes ya han sido informados, ¿cierto?, de grupos o países que están obviamente peleando, y eso toma su tiempo, claramente ahí los humanos tenemos restricciones, toma su tiempo en desarrollar los fármacos que sean capaces de luchar contra el coronavirus, contra en su momento el cólera, contra cualquier tipo de enfermedad o virus, ¿ya? Y eso, básicamente, este gráfico es bien decidor, porque si ustedes se fijan acá, el mercado mundial, desde el punto de vista de lo que implica este tipo de aplicaciones, y resolverla eficientemente, obviamente, porque claramente a veces en medicina con puro humano, obviamente la solución no es tan eficiente como quisiéramos. Si se fijan el color azul, 4 billones de dólares son las proyecciones, ¿cierto?, que se estiman en términos del gasto en tecnología, por ejemplo, para resolver problemas de diagnóstico inteligente. Estamos hablando de diagnóstico con la máquina, donde no haya un experto humano, un médico, por ejemplo. Porque eso es muy importante porque tiene alto impacto social también. Porque el hecho que yo empiece a hacer sistemas o a diseñar sistemas más autónomos me va a dar la facilidad para que yo, por ejemplo, a distancia, como está pasando ahora, una persona se pueda autoatender, ¿cierto?, con las suficientes restricciones y medidas del caso. Y los suficientes cuidados, con un médico que es virtual, y el médico va a tener la posibilidad de tomar decisiones, y de hecho ya se ha hecho, como si fuera un experto humano,
un médico o un especialista relacionado. Entonces, veamos cómo cada una de estas cosas que hemos hablado, en diferentes casos de estudios interesantes que han pasado y que están aconteciendo, ¿ya? En la pregunta de cómo la inteligencia artificial, en función de estos problemas, está tratando de luchar y combatir, obviamente, no solamente los virus, por eso también puse otros, sino también enfermedades. Entonces, veamos primero cómo es la percepción, cómo es la visión, cómo diseñar sistemas que puedan visualizar cómo los humanos nos pueden ayudar, por ejemplo, a detección o monitoreo de enfermedades. Por ejemplo, veamos el caso de la detección. ¿Cómo se hace generalmente cuando nosotros tenemos que hacer, hay un especialista, por ejemplo, un médico, tiene que hacer diagnóstico de enfermedades por imágenes, ya sea una imagen del tipo una tomografía, un rayo X, lo que sea? ¿Cuál es el enfoque tradicional hasta ahora? ¿Ya? El enfoque tradicional es que básicamente una persona se toma la imagen, hace un rayo X, una tomografía, los datos, las imágenes, obviamente, se guardan en algún repositorio, alguna base de datos. Luego, ¿qué es lo que se hace? Ese repositorio es analizado por una persona, un especialista, por ejemplo, podría ser un radiólogo, y posteriormente el radiólogo detecta todas las cositas que podrían estar mal en esa radiografía, detecta las anomalías, cosas por el estilo, que justifiquen, ¿cierto?, alguna interconsulta o que den la base de algún problema que se puede estar gestando. Pero lo importante de todo esto es que el ciclo está hecho por un humano. ¿Cómo cambia ahora la realidad con el sistema de inteligencia artificial que son capaces de hacer esto? Que en realidad ahora comienzo la entrada a la misma, obviamente, porque tomo imágenes o tomo fotografías a nivel de imágenes de tipo tomografía o rayo X, ¿ya? Y lo que voy haciéndolas pasar por una cierta cantidad de procesamientos que es totalmente autónomo. Por ejemplo, tomo la fotografía, las trato de normalizar de tal forma que la máquina la pueda entender bien. Una vez que la normalizo, una de las cosas que se hacen, y también hacen los humanos, de hecho, es focalizarse en qué zonas, por ejemplo, de la radiografía, a nivel, por ejemplo, pulmonar, podrían haber posibles focos de coronavirus. Entonces, la respuesta al coronavirus no es tan algo atómico, sino es una división de varias cosas. Entonces, por ejemplo, lo que yo podría hacer es determinar, según varias partecitas de la imagen, ¿cierto?, varias subimágenes, que en varias de ellas tienen cierta probabilidad o ciertas posibilidades que sea un coronavirus, ¿ya?, un COVID-19. Y finalmente, cuando termino, básicamente generar un diagnóstico completo, ¿ya?, ¿cierto?, que básicamente el acumulativo es lo que está. Todo este proceso se hace con diferentes técnicas, no entra en detalle técnico, si alguien quiere después me pregunta, después de la charla, no entra en detalle técnico para que todos lo puedan entender, ¿ya? Pero básicamente hay un montón de técnicas y matemáticas metidas acá, de tal forma que hace que la máquina, todo esto que ustedes están viendo, lo haga en forma automática, obviamente, y en forma autónoma. O sea, no hay especialistas ahí que están supervisando, digamos, porque de hecho, en muchos casos, afortunadamente para la máquina, lo hace mucho mejor que el especialista. Ya, aquí está el caso del sistema que actualmente el gobierno chino donó a unos hospitales de Chile, para que justamente aplicando esta tecnología puedan detectar con ciertos niveles muy buenos de exactitud, pueden detectar cuando alguien a nivel de una radiografía, una tomografía, tenga el coronavirus o no, digamos. Incluso no solamente analiza la imagen automáticamente, sino también da una cierta cantidad de porcentaje. En este caso casi tiene un 90% casi de probabilidad que la persona que es cierto sea positiva a un coronavirus o el COVID-19, ¿ya? Entonces así de importante esto. ¿Qué pasa ahora con otras habilidades de estas máquinas inteligentes? La habilidad de actuar. Fíjense que hay un tema súper interesante que está pasando, que hay un montón de modelos epidemiológicos que básicamente tratan de dando información sobre cómo va evolucionando la enfermedad, ¿cierto? La epidemia. Ya en función de los infectados, de la gente que se va recuperando, hay toda una matemática detrás. Y uno de los aspectos clave y lo que influye, por eso en general los países son tan insistentes en que mantengamos la distancia. La distancia social, el distanciamiento social que se llama. Ahora, el distanciamiento social no es tan trivial, porque obviamente en estricto rigor debería tener policía por todos lados, o carabineros por todos lados, tratando de controlar que la gente mantenga cierta distancia. En la práctica, eso es imposible, ¿cierto? Salvo cuando me pillan por ahí en la calle y me pasan un parte, obviamente, porque justo tocó, la mala suerte, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si en realidad lo que creamos un gran hermano, ¿cierto?, con todas las salvedades desde el punto de vista de privacidad y confidencialidad, un gran hermano que básicamente no me identifique, sino que básicamente detecte
cuando las personas están acercándose demasiado y esa información se le puede enviar a un futuro, a un sistema, digamos, a un sistema que toma alguna decisión y que envía algún mensaje, ¿cierto?, blue, amarilla, que hay un problema aquí, que la gente se está congregando demasiado. Les voy a mostrar un video donde esto, lo que están viendo, lo está haciendo una máquina, lo está haciendo una máquina automáticamente, no hay ningún humano entre medio. ¿Ya? Y fíjense, lo que van a ver es algo muy simple, es que la máquina detecta a las personas en tiempo real, ¿cierto?, en este video, que se generó a partir de una cámara de vigilancia, ¿cierto?, y básicamente puede proyectar y medir distancia, y puede indicarle con líneas rojas lo que van a ver cuando las personas obviamente se están acercando demasiado. ¿Ya? Ahí están viendo, tan rápido, tan en tiempo real, que las personas van caminando, ¿cierto?, en la calle, ¿cierto?, es la realidad, ¿cierto? Hay ciertas líneas, diferentes colores que van indicando cuando es roja ya definitivamente pasó los umbrales de distancia social. Esta información es clave, porque yo podría enviar esto en algún reporte, a un mail, a una persona, a alguien que está tomando alguna decisión importante, estratégica, y básicamente podría, digamos, cambiar algún reglamento municipal o algo, o ir al área donde se está congregando demasiada gente para evitar que sucedan problemas mayores, ¿ya? ¿Qué pasa en términos de la toma de decisiones? En la toma de decisiones han pasado cosas súper interesantes desde años ya en la toma de decisiones con el fin de detectar enfermedades, pelear contra los virus en general, y no solamente pandemia. La pandemia ahora es un caso muy puntual, ¿ya? En particular, cuando se toman decisiones automáticamente y autónomamente para diagnóstico de enfermedades, han pasado cosas interesantes. Por ejemplo, ya tenemos tecnología que es capaz de, en términos simples, es razonar, o sea, diagnosticar un cierto tratamiento, procedimiento, en base solamente a casos conocidos, que es lo que hacen muchos médicos, y no solamente médicos, también lo hacen hasta los jueces, que es lo que se llama razonamiento por jurisprudencia, que básicamente, si yo tengo un problema para el cual no conozco la solución, pero sí tengo una gran base histórica de casos que podrían ser similares, a lo mejor lo que yo podría hacer es encontrar alguna similitud entre este caso que estoy tratando y algún caso histórico, y básicamente hacer el match, hacer el calce, ¿ya? Y básicamente sugerir un posible tratamiento porque había una situación con un paciente en el pasado que era bastante similar. Eso es lo que hace básicamente esto, y básicamente para eso, entre otras cosas, no entra en detalle técnico, pero básicamente lo que se hace en este tipo de sistema es modelar mucho el conocimiento que un experto, un especialista tiene en la cabeza, y lo que tiene en la cabeza, entre otras cosas, es parte de esa expertise, una componente importante de esa expertise, en muchos conceptos médicos, mucha información de diagnóstico que es propia de la experiencia que tiene, por ejemplo, un médico, y eso es lo que actualmente se llama una ontología, ¿ya? Una suerte de, por así decirlo, simplificando un montón de cosas, como diccionario conceptual, en donde un sistema puede ver todos los conceptos que existen, todos los vínculos, y tomar decisiones en base a eso. De hecho, es tan potente que en este momento ya estamos en condiciones de diagnosticar automáticamente a partir de casos conocidos, algo que antes era impensable. Por ejemplo, en este caso, les voy a pedir que lean todo, pero esta es la descripción que está acá, en la parte de arriba de la slide, la descripción de una situación de un paciente que llegó con ciertos problemas asociados a la garganta y al cáncer gástrico, ¿ya? Perdón, al estómago y al cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces, ese es el caso clínico que llegó, y aquí usamos esta tecnología básicamente para tomar en cuenta todos estos aspectos de los conceptos, considerar la experiencia histórica y tratar de determinar si hay un caso parecido, porque claramente no tenemos experiencia, y esto es súper realista, especialmente en estos instantes, porque claramente nos estamos encontrando con un montón de situaciones que obviamente para un montón de especialistas son desconocidas. Y aquí hay un caso en el cual claramente ahora el sistema es capaz de encontrar un diagnóstico parecido, un tratamiento parecido. Si ustedes se dan cuenta en la primera línea, de hecho de la parte de abajo, dice que el tratamiento que encontró parecido es para una persona de 62 años de edad, y la anterior era para 40, pero las situaciones, si ven el detalle, después al final les podemos dar el video, la slide para que las puedan ver en detalle, son muy similares. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo el sistema básicamente es razonar o diagnosticar por similitud de casos, en el fondo, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel del lenguaje? El lenguaje es súper potente porque mucho del conocimiento científico, especialmente a nivel de virus, en particular coronavirus, a nivel de un montón de enfermedades, a nivel de diagnóstico, tiene que ver con el descubrimiento de evidencia. O sea, cómo yo logro encontrar evidencia en los documentos. ¿Y por qué? Por algo súper simple. Quizá un experto, un especialista, puede leer un documento, un artículo científico, y establecer alguna hipótesis, establecer algunas causas de enfermedades.
Sí, pero si estamos hablando de miles de documentos que llegan, que alguien tiene que leer, tiene que tener un staff de gente. Y ya ahí ya empezamos a tener problemas, porque si empezamos a sumar toda la cantidad de conocimientos científicos que hay en el mundo, ya eso básicamente se hace un problema bastante inmanejable. O sea, por muy expertos que sean, no lo van a poder tratar. Entonces, básicamente lo que se necesita es una máquina, un computador, que sea capaz de entender el lenguaje, descifrar algunas cosas, extraer alguna información relevante para poder tomar alguna decisión. Eso se ha hecho por muchos años y se sigue haciendo ahora con el coronavirus, ¿ya? ¿Ya? Uno de los ejemplos interesantes, que de hecho esto lo desarrollamos en particular hace como, un poquito más de unos 11 años más o menos atrás, y ahora se está aplicando en otros contextos. Hicimos un experimento en el cual lo que hacíamos es queríamos encontrar posibles soluciones o posibles causas, ciertos diagnósticos, o encontrar los efectos de ciertos síntomas, ¿ya? El fin último era detectar alguna relación que dijera un especialista o que le informara una posible razón de cierta enfermedad o algo parecido. Y lo que hicimos fundamentalmente es comenzar a analizar literatura científica en un montón de ámbitos, virus, cáncer, etcétera, 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 empezar automáticamente a juntarlo y hacer un análisis como si fuéramos un dios mirando desde arriba. O sea, no solamente mirando un artículo, sino empezar a cruzar artículos médicos y ver qué es lo que la literatura nos estaba diciendo, que a los humanos normalmente no les diría. Entonces, básicamente, si usted ve el ejemplo que está acá, que un extracto solamente, lo que hacíamos básicamente es tomar información de artículos que hablaban de cáncer gástrico, tomar información de artículos que hablaban de hirsutismo. Entre paréntesis, hirsutismo es un problema que se produce cuando empiezan a una persona a parecer más vello, más pelo, ¿ya? Por producto de por ejemplo, de alguna hormona, ¿ya? Y si empezamos a analizar esto, podíamos detectar que cada artículo, de los millones que hay por analizar, cada artículo uno puede identificar un montón de enfermedades, tratamientos, drogas, unos que son directamente explicados en el artículo y otros que no son tanto. Y así también con otros los podíamos juntar, básicamente, hacer algunos análisis y descubrir, por ejemplo, efectos. ¿Ya? Efectos que pueden producir determinados medicamentos, determinadas sustancias, químicos, y los efectos en general, en términos médicos y biomédicos, cuando se junta la medicina con la biología, básicamente podían estar reducidos a 3 grandes grupos. Los efectos que tienen que ver con reducción de cosas que pasan ahí a nivel orgánico, con a nivel de aumento de cosas, o neutrales, digamos que no producen mayor efecto. En los de reducción, por ejemplo, podríamos considerar que con una cierta patología hay un elemento que cumple la función de inhibidor, por tanto, obviamente reduce la producción de algo. Así también sucesivamente con algo que puede aumentar la producción de por ejemplo, cierta hormona, o alguien que una relación médica que básicamente no tiene mayor incidencia, o sea, se detectó pero no produce ningún cambio mayor. Hicimos ese análisis y lo que finalmente hizo la máquina, obviamente a partir de todo esto, y lo que fue capaz de hacer la máquina es descubrir conexiones. O sea, la máquina leyó un montón, eran miles de documentos en el área médica, miles. Lo leyó en un par de horas, fue capaz de inferir relaciones que hay entre ellos y descubrir cosas interesantes, ¿ya? Y una de las cosas interesantes, si ustedes miran esta tabla, este es solamente un ejemplo mínimo de todo lo que descubrió, pero fue capaz de descubrir en una tablita que es fácilmente, digamos, formateable, digamos, las sustancias que se estaban nombrando entre diferentes disciplinas, los efectos, los síntomas, la enfermedad y la probabilidad que esté causando una determinada enfermedad con respecto a estas relaciones causales que se pueden dar, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el caso que el ácido ascórbico, una de las cosas que está diciendo la máquina, es que produce un efecto de crecimiento de un tumor. Ya me está diciendo algo importante, ¿ya? Y la enfermedad que está causando, estamos hablando de haber leído toda la literatura en tiempo real, es lo que se llama una angiogénesis. Y eso lo hace una probabilidad de 0,77 o 77% de posibilidad. Ustedes dirán, no es tan alto, pero un experto humano lo hace mucho peor, o incluso ni siquiera se da cuenta que existe. Eso es la gracia de esto. Y de hecho, para incidir en eso, para responder el detalle de dónde se generaba eso y si realmente era relevante para los expertos, hicimos básicamente varias preguntas y una de ellas es determinar hasta qué nivel lo que estábamos descubriendo era interesante y era potente para la medicina. Entonces lo que hicimos, le dijimos al experto, te vamos a pasar estos resultados, lo pasamos al experto, le dijimos que lo catalogue, de punto de vista si es interesante o no es interesante, y también le dijimos a la máquina que lo evalúe, si es interesante o no es interesante. No va a entrar en detalles técnicos, si alguien quiere detalle, en el pie de página le puse un artículo que quizá que en un momento escribimos para eso, y básicamente obtuvimos estos resultados. Fueron bastante alentadores para esa época porque el mundo no se había hecho.
¿ya? Y básicamente, si ustedes ven la evaluación que hicieron los expertos para los resultados que obtuvo el modelo, y lo que hicimos nosotros, fíjense, cuando el experto catalogó los patrones que descubrió, los descubrimientos, digamos, como interesante, casi estaba 100% correlacionado con lo que dijo el modelo. Entonces el modelo casi está haciendo las veces de experto para determinar que un patrón que descubre de enfermedad o de diagnóstico, ¿cierto?, síntomas, es interesante. Y bueno, parecido con algún delta diferencia pasó cuando evaluamos de un descubrimiento es muy interesante. Y el resto hay algunas variaciones menores, ¿ya? Pero también han pasado cosas interesantes a nivel de la identificación. Ese es un problema que vimos que tiene que ver más que nada con encontrar o detectar la ocurrencia de ciertas patologías en base a ciertos fármacos o ciertos síntomas, etcétera, etcétera. Uno de los otros trabajos interesantes que se hizo es básicamente, igual tomando información de documentos científicos, que también se está haciendo ahora en el 2020, es fundamentalmente descubrir en qué parte de la literatura científica se estaban identificando mutaciones de las proteínas. Las proteínas son elementos fundamentales que básicamente son cadenas, para los que no saben, para recordarles, son cadenas de aminoácidos, o sea, en simple información genética, ¿cierto?, que es vital para realizar esta tarea de cada organismo, incluido el ser humano, ¿ya? El problema que tenemos con las proteínas, lamentablemente para construir fármacos y un montón de otros problemas, es que son modificadas generalmente por lo que se llaman mutaciones. Básicamente mutaciones son modificaciones esporádicas que ocurren a nivel del ADN, ¿ya? Y que obviamente pueden tener un impacto funcional en la proteína. En la práctica quiere decir que nos pueden generar enfermedades, nos pueden generar un montón de patologías, y es exactamente lo que está pasando en este momento. Entonces la pregunta que se hizo es cómo podemos identificar estas mutaciones en la literatura. Hay una forma que la gente las describe y que nadie se ha dado cuenta, y básicamente lo que hicimos es tratar de responder esa pregunta, debemos detectar menciones cuando las personas hablan de mutaciones en texto, estas modificaciones. Y tenemos un ejemplo dentro de miles de documentos técnicos, para no entrar en detalle, de la forma como escriben las personas, ¿ya? Por ejemplo, una de las formas que alguien describe una mutación es lo que está ahí abajo. Dice, la conducta cinética del R308A cambió de hiperbólica a cooperativa. Si yo termino de hablar en este momento, yo supongo que nadie me entiende nada, no tienen por qué entender. Y de hecho está hecho a propósito. Nadie no entiende lo que está ahí a menos que sean especialistas. ¿Y por qué eso es importante? Porque como estamos no entendiendo, es el mismo problema que tendría una máquina para tratar de descifrar esto. Ya como no entiende, ahora se las tiene que ingeniar en cómo diablo puede tratar de usar su experiencia para tratar de decodificar esto. Pero ¿qué pasaría si ahora, en vez de esta frase que está ahí, que describe una mutación que no entendemos, porque no sabemos qué es lo que es el R308A, la ponemos de esta forma, la generalizamos? ¿Se fijan? Ya ahí la frase empieza a tener un mayor sentido, porque estamos viendo que hay cosas que conocemos, que podemos entender, pero hay cosas ahí ocultas que parece que tienen la forma de mutaciones, por lo menos en el ámbito técnico, digamos, ¿ya? Y efectivamente, si yo divido en parte el texto, pues ahí los especialistas generalmente describen la propiedad de la proteína. En el código que veíamos se describe la mutación, el código que los especialistas en el mundo le dan a la mutación. Y en la última parte describen la mutación, y mutación es un cambio, por tanto lo que describe es, usted estaba acá y ahora está acá, por tanto está describiendo un cambio simple. Entonces eso parece ideal, porque parece que, entonces la solución para esto es descubrir un patrón que tenga esta forma. Sí, pero la realidad no es tan así. ¿Por qué? Porque la mayoría de las menciones no son explícitas y la gente escribe muy, obviamente, somos humanos, todos escribimos libremente y lo podemos poner de diferentes formas, ¿ya? De hecho, aquí hay un ejemplo de otra oración, en la cual ya partimos mal. Por ejemplo, esa frase que está en un texto científico que hay que analizar, ¿ya? Parte asumiendo algo. Por ejemplo, estas variantes, algo que cambió, pero no me está diciendo dónde. Por tanto, obviamente la máquina que sea capaz de hacer la pega como nosotros, como humanos, tiene que ser capaz de decodificar. Pero además la máquina tiene que tener expertise humana especializada, ¿cierto? Porque claramente nosotros no entendemos ni jota lo que está ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos expertise médica. Dotamos en su momento a la máquina de varias capacidades para que pueda hacer esa pega. Y fíjense los resultados interesantes que lo hicimos con el problema de que la máquina tenía que descubrir mutaciones o cambios en los textos que la gente describe a diferentes tipos de proteínas. Aquí puse 8 tipos de proteínas científicas. Y lo que está acá, con diferentes métodos computacionales que no voy a entrar en detalle, es el nivel de exactitud que tuvo la máquina para detectar esas mutaciones. De hecho, esta que está acá es el método que le fue mejor. Si ustedes se dan cuenta en el rango acá,
Acá estamos hablando de 92% de exactitud. O sea, le juntó el 92% de las veces, analizando miles de documentos donde podría haber una posible causa de mutaciones de proteínas, y eso obviamente tiene un impacto tremendo en la construcción de drogas, en la construcción de medicamentos, ¿ya? ¿Qué pasa en la droga? Que es el otro tema que hablábamos, que tiene que ver bastante con lo que está pasando ahora del coronavirus, digamos. Hay todo un trabajo que tiene que ver con cómo dotamos a las máquinas de las capacidades de aprendizaje, de adaptarse de tal forma de automáticamente descubrir droga. El descubrimiento de droga es el problema más importante que hay en la medicina. Es un problema extremadamente complejo, tiene millones de posibilidades, hay un montón de gente en el mundo trabajando, y aún así los especialistas más connotados, y así tardamos un montón de tiempo porque hay que hacer muchas pruebas, hay que explorar, como decíamos al principio de la charla, muchas posibilidades, y es un problema extremadamente complicado. No sé si alguien levanta la mano por pregunta o no, pero la pregunta la vamos a responder al final, por si acaso, ¿ya? Porque además yo no lo escucho, me van a tener que escribir. Entonces, ¿qué pasa con el caso de los virus y drogas? ¿Cómo la IA ha ayudado a esto, digamos? De partida, obviamente, tal como había mencionado, encontrar nuevas drogas para enfermedades es una tarea súper compleja. Ya está de más decir porque hay millones de posibilidades para encontrar drogas. Cada una de esas posibilidades tiene un montón de impacto, ¿cierto? Toma un montón de tiempo, hay que probarla en laboratorio, y una vez que pasa todo eso, más encima hay que validarla por algún organismo, ¿cierto? Competente, digamos. Entonces es muy complejo la droga. Cuando hablo de droga es de medicamento, ¿cierto? Fármaco. Y fíjense que, interesantemente, y esto un poco refleja la complejidad del problema, que solo se han encontrado tratamientos para no más de 7.000 enfermedades raras, extrañas, desde que se secuenció el genoma humano. Ustedes seguramente se deben acordar que eso fue más o menos como hace unos 20 años atrás. O sea, 7.000 enfermedades para todo el genoma humano, todos los cambios genéticos que se pueden producir a nivel de mutaciones, es extremadamente poco. Obviamente hay un nicho súper importante de problemas que hay que resolver, ¿ya? Y en este caso, más encima, tenemos el otro antecedente, que existen al menos 20.000 genes, o información genética, la mínima, que podrían no funcionar bien. O sea, podría producir alteraciones que claramente nos generan enfermedades. En al menos 100.000 formas diferentes y millones de interacciones posibles entre las proteínas. Pueden ser las proteínas un elemento más importante que está formado por información genética, por secuencia de aminoácidos, pero obviamente están afectadas por las mutaciones, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema con eso? Porque ya hablamos de todos los problemas que hay y cómo la tecnología, y en particular la IA, nos está ayudando a eso. Primero, determinar la forma de una proteína, ¿ya? Es esencial para desarrollar nuevas drogas. Por eso mucha gente está en el tema que hablábamos acá, que nos convocó, que es descubrimiento de drogas, y en particular descubrir, seguramente alguien lo ha visto por ahí, que la gente a cada rato publica, no sé, fotos o algo de la estructura de proteína. ¿Pero para qué? Porque esa es la clave para encontrar la solución a las enfermedades, las vacunas, por ejemplo, tales como el coronavirus actualmente, y de hecho se está haciendo así. Normalmente la célula humana, y eso es lo que todos nos han transmitido también en los medios desde que comenzó toda la pandemia, que no dejan que pase el virus. ¿Ya? El virus tiene un sistema, las personas tenemos un sistema inmune extremadamente sofisticado, muy bueno, que no dejan entrar el virus. Sin embargo, hay virus que se comportan más inteligentemente, y las proteínas del virus, ¿cierto? Que es lo que se está estudiando ahora, se comportan como caballo de Troya, ¿cierto? Que traen ciertos elementos genéticos, ciertas mutaciones que de repente, cuando están en el momento adecuado y en el ambiente adecuado, se activan. Y ahí viene el problema, y ahí nos enfermamos, ¿ya? Y ustedes saben dónde se activa generalmente, en el caso particular de coronavirus, dónde se activa este caballo de Troya. Voilà, en los pulmones. Los pulmones tienen elementos que hacen que este caballo de Troya salga, se active, y hasta ahí quedamos pagando, ¿ya? Entonces ahí tenemos un problema grave. Si una droga, ¿y cuál es el problema acá? Si yo veo que una droga se puede ajustar a una proteína para activar ciertas relaciones, ciertas reacciones, se debe determinar la estructura del ajuste. Esto, en otras palabras, es tan simple como decir, tengo un montón de llaves, y con algunas de estas llaves tengo que abrir una casa, pero desconozco cómo es la casa, porque para cada casa hay una llave diferente. Por tanto, lo que yo esperaría es que si yo pudiera predecir cuál es la estructura de mi casa, yo podría, ¿cierto?, diseñar la llave que me entra a esa casa y la abre, ¿ya? El concepto es exactamente el mismo, análogo, ¿ya? La idea es el problema se resuelve tratar de descifrando o prediciendo
cuál es la estructura de la proteína que tiene todas estas mutaciones con un virus, para luego, obviamente, insertar la droga que corresponde, que se activa, ¿cierto? Digamos que se ajusta, que es el ajuste, que es la llave. En el fondo, la analogía es la droga básicamente va a entrar como una llave que se ajusta, pero para eso hay que conocer cómo está construida la casa. Y la construcción de la casa, básicamente, la estructura de la proteína, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Básicamente, esto como para que lo sepan en general, cultura general, decíamos la proteína, parte de aminoácidos, que es la información genética básica, y lo que va haciendo, va formando estructuras de conexiones, ya que se llaman las famosas hélices, por ejemplo. Estas estructuras de conexiones las va formando en términos de distancia, en términos de ángulo, etcétera, etcétera. Y finalmente va formando una estructura en 3 dimensiones. ¿Ya? Porque obviamente tiene diferentes características de anchura, de ángulo, etcétera, etcétera. Y esa estructura de 3 dimensiones, básicamente después se puede acoplar con otras proteínas para generar otro efecto, ¿ya? Entonces se produce lo que se llama la interacción, por razones obvias, proteína-proteína, ¿ya? Entonces el tema es cómo, diablo, encontrar esa estructura de la proteína de tal forma de poder construir una droga, un medicamento que sea capaz de resolverla. Y ya han comenzado un montón de soluciones. Hay soluciones para un montón de bichos raros dando vuelta por ahí hace mucho tiempo. Y en particular para virus similares al coronavirus, una empresa que se llama DeepMind, que seguramente alguien la ha escuchado, una empresa que desarrolla tecnología de IA, una empresa que se generó a partir de financiamiento de Google, ¿ya? Ha hecho varias cosas interesantes, y una de ellas es que desarrolló un método que se llama el AlphaFold. Y el fold viene básicamente, el alfa no es muy relevante por un tema histórico, pero el fold viene de pliegues, significa pliegue en español. ¿Y cuál es la idea? Que es un método que es capaz de predecir los pliegues que tiene que tener la estructura de una proteína que se ajuste mejor a lo que debería hacer para posteriormente encontrar la droga que, ¿cierto?, puedo insertar directamente, por así decirlo en simple, a la proteína, ¿cierto?, que me está causando, que también tiene unas mutaciones, una más mutaciones que me están causando los problemas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo parto una secuencia genética, ¿cierto? A partir de eso utilizo un método de IA, que en particular se llama una red neuronal, pero básicamente un método de IA, para los que no entienden, ya tomo en cuenta bases de datos de proteínas conocidas, ya, en base a la cual yo después puedo compararme, y básicamente lo que trata de hacer el método en esencia es súper sencillo, es predecir, para formar una estructura de la proteína, tiene que predecir la distancia en que se encuentran los diferentes elementos genéticos, los aminoácidos, y por otro lado los ángulos, cómo se van conectando. Acuérdense que es como una casa. Entonces hay elementos que tienen que estar a cierta distancia y cierto ángulo para que quede la estructura que corresponde. Posteriormente eso se evalúa y se genera una estructura que se supone que tiene la mejor evaluación con respecto a un conjunto de referencia. Este es uno de los resultados que ustedes están viendo en tiempo real. Espero que estén viendo movimiento, que la animación funcione, pero deben estar viendo movimiento. ¿Por qué? Porque al correr el modelo de inteligencia artificial es capaz de ir ajustando la proteína a estas condiciones ideales hasta que encuentra la que mejor se ajusta a las restricciones de ángulo, restricciones de distancia, comparado a la proteína de destino con la que estamos tratando de luchar. Por ejemplo, podría ser una de las proteínas del coronavirus, ya, pero podría ser para muchas más cosas. Este es el ejemplo. De hecho, AlphaFold fue súper exitoso, es uno de los que ha tenido impacto mundial súper importante a nivel médico y a nivel científico en general. Y básicamente lo que ven acá es un conjunto de la estructura que ellos pudieron predecir con este método, y básicamente lo que ustedes ven en azul es la estructura que ellos predicen, que el método predice, ¿ya? Y lo que está en verde es la estructura real. Entonces, ustedes se fijan, está bastante bien ajustada, es uno de los mejores del mundo, ¿ya? Y esto fundamentalmente ha ayudado a avanzar un montón en la estructura de las proteínas para luchar con un virus como el coronavirus. De hecho, una de las cosas interesantes que ahora hizo la empresa DeepMind, cuando generó todo esto, es que donó, por así decirlo, donó la estructura 3D de las proteínas en 3 dimensiones a los laboratorios para que puedan empezar a diseñar los fármacos, porque diseñar esta estructura en 3 dimensiones es una tarea extremadamente compleja y costosa, con tiempo y recursos humanos, ¿ya? Y eso es básicamente lo que está pasando ahora. Hay muchas cosas, ese es básicamente es como un ocurrido diferentes problemas donde la IA está teniendo un éxito mundial muy importante en el desarrollo de vacunas, ¿cierto?, en el descubrimiento de droga, para luchar no solamente contra el coronavirus, sino con otras cosas que van a venir y con otras cosas también que han pasado. Y también, por otro lado, hasta llegar a cosas más domésticas, como para tratamiento de enfermedades más usuales, o para tratar de entender la literatura, qué es lo que está diciendo
leyendo la literatura, tiene una salvedad que si fuera una persona que la esté leyendo para descubrir cosas en el ámbito médico sería genial, sería fantástico, pero eso es imposible a nivel humano. Necesito mucha gente y mucha experiencia para que sea capaz de tomar decisiones, digamos, ¿ya? Ahora, obviamente, para terminar, el culpable de todo esto es este bicho que está acá, y les muestro la primicia. Esta es una imagen que descubrió un equipo de argentinos, ayer salió publicada, ayer o anteayer, es la primera imagen que se hace real, más allá de la caricatura que tenemos del coronavirus, digamos, y eso obviamente va a permitir entender un montón de cosas que están por venir en términos de efectos, en términos de qué pasa si el coronavirus va cambiando como efecto de las mutaciones, y obviamente va generando diferentes cepas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, obviamente, hay muchos más problemas por resolver. En salud, digamos, está de más decir que tenemos un montón de problemas desde el punto de vista de cómo la gestión en los hospitales, desde el punto de vista de inteligencia artificial, cómo se resuelven un montón de enfermedades, cómo se optimizan los recursos de inteligencia artificial. Hay un mar extremadamente grande de posibilidades, que obviamente, y solamente estamos viendo un pedacito chico en realidad, porque esto se está dando hace mucho tiempo, ¿ya? Pero obviamente hay un nicho extremadamente importante, y el mensaje que les quiero transmitir para terminar es: la IA no es la solución para el mundo, pero es uno de los paradigmas y las tecnologías que nos va a permitir, y nos está permitiendo avanzar a pasos mucho más agigantados de lo que era 20, 30 años atrás. ¿Ya? Entonces, con eso termino la presentación, y vamos, si que hay preguntas, dudas. Voy a salir del modo compartir pantalla. Buena pregunta. Sí, Jaime Corona pregunta: ¿qué experiencia hay en nanotecnología, o lo que se llama nanotubo, en particular con inteligencia artificial? Hoy, cuando aplica un químico, afecta a todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo llegar a que solo aplique al órgano que está afectado y que afecte a las células malas y evitar daño a las buenas? Justamente el problema que está pasando actualmente, que de repente se diseñan fármacos que obviamente resuelven un problema, pero tienen un coletazo que obviamente van generando otros efectos colaterales. No sé el detalle, porque no estoy metido en el ámbito de medicina, hemos hecho un montón de experimentos en el ámbito biomédico, pero no en ese particular. Pero sí sé que actualmente se están haciendo con técnica de IA modelos que son capaces de no solamente de hacer la tarea, sino que evaluar el efecto secundario. O sea, lo que hacen es simulan qué es lo que pasaría en el organismo si se introduce tal o cual mutación o tal cual cambio a nivel de la nanopartícula, digamos. ¿Ya? Y tratar de evaluar eso in silicio. O sea, no en la vida real, obviamente in vitro, ¿ya? O sea, antes que pase. Y eso yo creo que se están dando pasos gigantados. No sé en qué va en detalle la investigación, porque no soy experto en eso, digamos. Ya, pero sí sé que están avanzando bastante en simulación de efectos colaterales. O sea, de ponerse en todos los escenarios y que la máquina fundamentalmente se ponga en todos los escenarios, lo evalúe, y cuando el proceso termine, que básicamente la máquina me diga: este es el medicamento, la droga que va a causar, comparado con el resto, la cantidad mínima de efectos colaterales, ¿ya? Oscar, claro, eso es lo que ya respondía. Oscar está preguntando qué opina sobre hacer diagnóstico con inteligencia artificial. Pero déjame, antes que se me vaya la ventanita. ¿Qué opinas sobre hacer diagnóstico con inteligencia artificial? Eso es justamente uno de los temas que estábamos hablando. Yo creo que lo hiciste cuando estábamos comenzando la charla, porque era las 7:24, ¿ya? Pero eso es justamente una de las cosas que hablábamos, pero no es novedad en inteligencia artificial, como les comentaba, de los años 60 y tanto, que básicamente se están desarrollando tecnologías y modelos que han funcionado muy bien a nivel de diagnóstico de enfermedades. Diagnósticos en los cuales, cuando digo bien, no digo que están automatizando cosas humanas, porque no es suficiente, este ámbito es súper sensible. Cuando digo bien, estamos diciendo la tarea se automatiza y además el rendimiento, la efectividad es mucho mejor que el humano. Por tanto, obviamente justifica la posibilidad de que yo en un futuro use un dispositivo que automáticamente me detecte y me dé el diagnóstico, digamos, sin necesidad de tener al experto al lado, digamos, ¿ya? Jonathan, claro, hay un montón de tecnología, pero yo diría que hay que tener alto cuidado. Hay un montón, y tú nombras una. Jonathan me está diciendo, hay una tecnología de ciertas marcas, que es un ejemplo típico del sistema en medicina. Lleva mucho tiempo en el mercado y hay varios países que lo utilizan. Me imagino que tiene mucha información de la cual el sistema ha aprendido muchas cosas. Lamentablemente, en este tipo de sistemas, para aprovechar su potencial, se requiere que los profesionales del área de salud lo utilicen. ¿Cómo ha sido la experiencia con esos profesionales en el área de la salud?
En general hay que tener mucho cuidado con las tecnologías, especialmente las comerciales, y en particular las que están basadas en la nube, que se llama, que son servicios que se compran, porque en realidad una de las dificultades primero es que son cajas negras, o sea, uno no ve el detalle, no tiene la menor idea de lo que está pasando y tampoco le están explicando. Por tanto, es extremadamente riesgoso, o sea, podría haber un diagnóstico interesante, pero por otro lado no me están justificando o no me están explicando todo el razonamiento que se siguió. Y esa explicación o ese razonamiento en el ámbito médico es extremadamente relevante. Yo diría que en muchos casos, y no solamente el médico, es más importante el razonamiento que se sigue, mucho más que a veces el diagnóstico final. Eso por un lado. Por otro lado, para responder tu pregunta a Jonathan, ¿me estás preguntando, Jonathan? Sí. Sí se está usando, hay diagnósticos automatizados que se están usando. De hecho, ya les mostraba una slide, ya se está usando ya tecnología que fueron desarrolladas recientemente para detección del coronavirus en los hospitales de Chile, ya que están ayudando no solamente la detección temprana, ya que es un tema de rendimiento, de tiempo, sino que además con altos índices de efectividad. Y la efectividad es algo que quiero hacer recalque en temas de tecnologías nuevas como inteligencia artificial, nueva entre comillas, que esto viene hace muchos años, porque si uno compara cómo es el rendimiento del diagnóstico de enfermedades, en humanos versus máquinas, la diferencia a veces es abismante. Estamos hablando que hay ciertas patologías cardíacas que, en la que un humano, un experto humano, individual, obviamente, no un staff de especialista, tiene una exactitud que no pasa más allá del 60%, y aún así le creemos. Y la máquina equivalente que lo está haciendo está obteniendo índices de exactitud de casi 90%, 90, 92%. ¿Cierto? Y ahí obviamente hay otros problemas que hay que resolver, problemas sociales, de credibilidad, como la señora que no tiene idea se acerca a la máquina y le crea a la máquina, porque en realidad a veces no está pasando, versus, claro, que le crea al médico, pero también el médico tiene poca efectividad, por lo menos en algunas patologías súper relevantes. Entonces ahí hay un tema, pero sí se está usando, y de hecho actualmente se está usando diagnóstico de coronavirus en hospitales de Chile. Creo que había uno probándose en Temuco, si no me equivoco, el otro no me acuerdo dónde era. Vamos con, no sé el nombre, pero figura el correo, el ID nomás. Dice, RPA es la inicial que se llama en el mercado la automatización de procesos robóticos, automatiza procesos. Esto se puede llevar hacia ese lado, se puede usar en la industria de RPA, no por una razón sencilla, que RPA hace exactamente lo mismo que haría una tecnología convencional, que es lo que veíamos al principio de la presentación. Es un procedimiento, un programa que automatiza algo mecánico. Entonces, si tú tienes cosas en tu industria, en tu empresa, lo que sea, que son extremadamente mecánicas de realizar, tú puedes construir un RPA que te ayude a una suerte de automatización de lo más rutinario. Sin que me malentiendan, pero es como el equivalente que yo hiciera macros en Excel que automaticen ciertas tareas, pero en alto nivel, o sea, automatización de tareas que son más rutinarias. Pero claramente, en problemas que tengan las características que vimos al principio, ¿ya? No funcionarían. O sea, la única manera que funcionaran reglas, o entre comillas, macro tipo RPA, es que nada cambiara, las condiciones no cambian del mundo, las componentes son las mismas, los síntomas de una enfermedad son siempre los mismos, y siempre el mismo tipo de decisión, todo es determinístico. Y en la realidad eso no se cumple. Ya, entonces ahí tenemos un problema. Luis Araneda consulta, dice, en referencia al ejemplo de la creación de diagnóstico, la creación, dice, en referencia al ejemplo de la creación de diagnóstico en base a casos conocidos, ¿eso tiene alguna relación con el concepto de heurística en los datos o con teoría de Pato, no sé qué lo quiso decir, pero con heurística? Para que no entienden, básicamente, el razonamiento basado en casos, en términos simples, es cómo diagnostico, porque hay dos alternativas. Yo podría diagnosticar desde cero, con mi expertise, razonar, inferir a partir de los síntomas y tomar alguna decisión. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma, bajo ciertas condiciones, es que yo diga, no lo puedo hacer, porque sencillamente nunca me había encontrado con esta situación. Como no me he encontrado, tengo que recurrir a casos históricos, y eso básicamente sí, se aplica a lo que se llama una aproximación, una suerte de heurística que es capaz de comparar los casos, ¿cierto? A nivel bien profundo, comparar los casos históricos con el caso actual, ¿cierto? Con el síntoma actual, para tratar de ver si hay un tratamiento, un procedimiento que sea ad hoc a lo que está viendo actualmente. Y claramente hay un método tradicional,
no te sirve, se va a equivocar un montón. O sea, la práctica de estos de años, de todo el tiempo que lleva esto, no ha funcionado, no va a funcionar. O sea, tendrían que ser personas robots que siempre se comporten igual y con los mismos resultados en términos de diagnóstico o de síntomas para que eso funcionara. Pero efectivamente sí son heurísticas técnicamente hablando, que son aproximaciones, son reglas aproximadas que se ocupan para, entre otras cosas, digamos, para poder comparar casos históricos con los actuales. Ya, esto es una pregunta más técnica. Yo sé que aquí está escuchando gente que no es tan técnica, entonces voy a tratar de ser lo más simple posible, digamos. Rubén, si tengo una serie de características que determinan una variable categórica y binaria, para la cual quiero que una red... ya, yo sé que... Rubén, se me disculpa, podemos dejar esa, porque es muy técnica y yo creo que un montón de gente no la va a entender, porque está refiriéndote a vocabulario muy técnico, ¿ya? Entonces dejémosla para el final y después me preguntas, ¿ya? Porque yo creo que da una explicación que puede, que digamos, que la gente en general, digamos, no me la va a entender así como yo quiero, ¿ya? Entonces me la recuerda después, ¿ya? Favor, si Rolando Álvarez, parece que es. Favor, si puede indicar casos reales donde se está aplicando ya en estos momentos. Sí, es lo que decía, que le contestaba a Jonathan, Rolando. En Chile se está usando en los hospitales. En varios aspectos. Yo nombraba un caso, ¿ya? En general en varios países, ¿ya? Esto no es propio solamente de Chile, en muchos. Lo que pasa es que en Chile estamos al final de todo esto. La IA en la medicina en Chile se ha usado por varios años en temas que parecen tan como aparentemente triviales, por ejemplo en un hospital, cuando tengo que asignar el turno de la enfermera o determinar cuántos días de cama va a tener un enfermo, porque en función de eso voy a determinar si puedo recibir más pacientes o no. En el caso actual me están llegando, ¿cómo se llama?, ventiladores mecánicos, tengo restricciones, y lo que hay que hacer ahí es básicamente resolver un problema de programación de horario, por ejemplo, programación de cama, para una operación, una cirugía, y eso es un problema mayor. La cantidad de soluciones posibles para generar una buena programación de actividad en tu hospital, por ejemplo, extremadamente grande, no la puedes hacer con un método tradicional. Y ahí, actualmente, de hecho, ya se está aplicando hace bastantes años, tiene IA que se aplica a la gestión de cama, IA que se aplica a la planificación de los turnos de los enfermeros, de los médicos, de los hospitales, ¿cierto? Eso sumado a lo que comentaba antes del coronavirus, ya que hay ya sistemas de diagnóstico por imágenes que son capaces de detectar automáticamente a partir de un X-ray, de un rayo X, ¿cierto? Un examen de rayo X, determinar si tiene o no tiene cierta patología, eso ya está. Lo que pasa es que yo creo que el siguiente paso es que se haga más y más accesible, especialmente cuando estamos haciendo muchas cosas online. Todo eso debería empezar a explotar, obviamente, porque la gente no va a poder tener siempre acceso a los recursos por distancia, por recursos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué mejor que haya un sistema, ¿cierto?, que tú a lo mejor estés teleconectado, ya, que te pueda hacer diagnóstico de forma automatizada, porque claramente no vas a poder tener médicos infinitos, ni vas a poder tener aparatos médicos de diagnóstico infinito, por tanto necesitas tecnología que sea capaz de hacer eso. Jaime, ¿cuál es el avance de la IA en el área aeroespacial satélite? No tengo la menor idea. No, ahí no sé, Jaime. Sé que, digo, no sé en detalle, habría que ver, revisar literatura de lo que está pasando, pero sí hay temas que están muy desarrollados en la parte espacial, en particular si a alguien le interesa, que no tiene que ver con la salud directamente, digamos, pero si a alguien le interesa, las agencias espaciales tienen laboratorios especialmente dedicados a, obviamente, tecnología de información para las misiones espaciales. Y uno de los que ha desarrollado, uno de los core del núcleo que ha desarrollado la tecnología espacial, que usa IA, tecnología de IA, ya sea en hardware o software, las misiones espaciales se llama el JPL, el Jet Propulsion Lab, el laboratorio de propulsión de jet. Entonces, si te interesa, ve lo que está haciendo el JPL, porque hay cosas muy interesantes que ha hecho en términos de diagnóstico de problemas, de avería mecánica en las naves, análisis de información molecular de las muestras que sacan de la roca, robots autónomos que operan en el espacio, etcétera, etcétera. Y en conjunto con eso también hay que estar mirando lo que hace la Agencia Espacial Europea, la ESA, porque también ha desarrollado cosas muy potentes desde el punto de vista de robótica espacial. Pero, repito, no tiene que ver con salud, pero básicamente son principios bastante similares. Ya. Diego Lamana, ya dice: profesor, ¿por qué es tan difícil abarcar el espectro emocional de los humanos desde la inteligencia artificial? ¿No es viable reducirlo a pasos pequeños, simples, y así descubrir un patrón o proceso que lo modere de una forma más matemática? Diego está haciendo alusión a las emociones humanas, ¿ya?
cuando hablaba al principio, hablaba de la inteligencia artificial cognitiva, entonces dejé de lado la emocional, ¿cierto? Tiene que ver con las emociones. En realidad, sí se ha hecho trabajo que tiene que ver con las emociones, porque las emociones claramente pasan humanos, y también debería pasar en las máquinas, que claramente inciden en la toma de decisiones. Si yo voy a diseñar un sistema que es capaz de enseñarle a un niño las matemáticas, ¿cierto?, a nivel de enseñanza básica, obviamente no puedo considerar solamente los aspectos cognitivos, porque si el niño me llegó de mala forma esa mañana, estaba sin incentivo, estaba deprimido, estaba llorando, lo que sea, el sistema claramente tiene que ser capaz de manejar emociones. Sí se ha hecho, en los últimos 20, 25 años se ha trabajado bastante en modelos de emociones, todavía no son tan populares, están mucho a nivel de investigación científica, todavía no están en el mercado, y se han hecho mucho justamente lo que tú dices, tratando de partir de los casos más simples, de abajo, ¿ya? No el problema como un todo, sino más simple, tratar de modelar temas que tienen que ver con, por ejemplo, en términos emocionales de tus creencias, en términos de intenciones que están detrás de lo que estás expresando, ¿cierto? Entonces hay todos unos modelos que se manejan para diseñar sistemas artificiales. Uno de los más populares, que obviamente ha sufrido un montón de evoluciones en el último tiempo, pero los más populares de 30 años atrás, se llama modelo BDI. Entonces, si quieres verlo, y si me preguntó, no me acuerdo quién era, ya está en la pantalla, es un modelo B larga DI, y B viene de belief, de creencias, de deseos y de intenciones. Ese fue uno de los primeros intentos por tratar de modelar emociones, y ahora se está haciendo mucho más. ¿Por qué? Porque además con las facilidades que tengo de detectar información a nivel visual, como los ejemplos que vimos con las cámaras, no solamente puedo describir aspectos emocionales con las acciones que realizo o con el lenguaje, sino que además ahora me puedo dar cuenta de cómo las personas están actuando desde el punto de vista, por ejemplo, facial. Eso tiene implicaciones súper interesantes, súper potentes, desde el punto de vista, por ejemplo, imagínate el impacto que tiene la atención al cliente. Ya, tú te vas a quejar o vas a hacer una pregunta a un call center o una empresa de servicio y que te estoy viendo, y en base a tu estado de ánimo la máquina puede reaccionar, ¿cierto? Puede sentir, percibir la emoción, y en base a eso obviamente puede cambiar el tipo de decisión que toma para proveer un servicio a ese cliente o a ese usuario. Eso no se está dando. Las máquinas ahora son cognitivas, pero en la práctica todavía no son emocionales. Reitero, hay ejemplos muchos a nivel de investigación científica. Todavía recién estamos viendo una mínima parte de lo que ha pasado. Esto es muy antiguo, y estamos viendo recién la parte como más práctica, porque hay mucho que está hecho. Claudio, aquí una pregunta. ¿Qué brecha identifica en cuanto al procesamiento del lenguaje, que es una de las cosas que vimos en analizar textos médicos, por ejemplo, desarrollado en Chile respecto de otras naciones anglosajonas? Pésimo. Yo te puedo decir que la gente que trabaja en el lenguaje la conozco con la palma de la mano. No hay mucho. Lo que hay mucho es gente que está usando herramientas de análisis del lenguaje, que están basadas en la nube o en algún producto comercial, pero sin entenderla, sin entender detalle. Hay mucha gente que no es especializada que está en eso, sin entender. Si tú piensas en el dominio médico que se haga eso, yo encuentro un tema no solamente grave, súper irresponsable. Porque si tú te recuerdas los ejemplos que yo mostraba de tomar decisiones súper sensibles con respecto a enfermedades, diagnósticos, imagínate que yo no estoy entendiendo lo que estoy haciendo, no estoy entendiendo, por tanto, el efecto que estoy generando. Imagínate el daño que le puedo generar a la gente que está escuchando. Entonces es un tema no menor. Lucas pregunta sobre el tema de la privacidad de los datos futuros. Ahí no sé qué está pasando. Sé que el gobierno de Chile está impulsando toda una política con respecto a la privacidad y confidencialidad de los datos, que es algo que hasta ahora no estaba resuelto. Y como parte de la política de inteligencia artificial que se está desarrollando a nivel chileno, digamos, el tema de la privacidad es el desde. Ya es el punto de partida. O sea, si no tengo resuelto problemas de privacidad y confidencialidad de datos, de ahí para adelante no vamos a poder hacer cosas muy legales que digamos. ¿Ya? Sé que eso está trabajando el gobierno, no sé detalles, no sé cuáles son los alcances, pero sé que está en la agenda lo que está desarrollando. Paulina, ¿algún reportaje que nos pueda recomendar o película futurista que haya visto que se ajusta a lo que se está haciendo? Yo supongo que me está hablando, cuando dice se está haciendo, está hablando en el ámbito de salud. Salud, no sé si hay algo que se haya llevado a las películas. No tengo acá, después recuérdame, tendría que hacer memoria si hay algo así,
como película. Sé que hay, obviamente, hay películas que están miradas desde el punto de vista de la IA en la carrera del espacio, como fue Odisea del Espacio 2001, el tema de las Smart Cities, el tema de robots de servicio, de reparto, hay un montón de cosas futuristas que han aparecido. Pero en eso, ahí no sé, después recuérdame, a ver si puedo, dame una pregunta nueva, a ver si puedo recordar alguna película que pueda recomendar. Jaime, ¿hay algo que conozcas? ¿Hay pruebas de IA, pruebas de simulación de comportamiento de coronavirus, una ausencia de la vida? No conozco, no tengo la menor idea. Los que tienen que estar trabajando seguramente son la gente de, más que medicina seca, hay una rama en particular que se llama medicina espacial, ¿ya? Space Medicine. Entonces ahí yo recomiendo por ahí revisar. Nicolás Monge, me ha pedido un comentario. El principal problema en salud es el acceso a los datos. Sí, no te voy a responder por qué. De hecho, por eso la mayoría de lo que se está haciendo en salud es en base a imágenes, porque son útiles, pero también porque son mucho más fáciles de conseguir que los datos clínicos. Ya, claro, hay un tema que tiene toda la razón, hay un tema que tiene que ver con el acceso a los datos reales, las fichas clínicas, ¿cierto? Datos de, sin más lejos lo que está pasando ahora con la pandemia, datos de los contagiados, etcétera, etcétera. Pero quería hacer mención a tu punto, que efectivamente, claro, hay una parte importante que hay que resolver desde el punto de vista del acceso a los datos, y claramente no es tan transparente siempre. Este no es un problema político, también es un problema tecnológico, es un problema legal, ¿cierto? Pero también quiero destacar otro hecho, que no todos de datos. Los sistemas de IA nunca fueron pensados como sistemas basados en datos, como sistema basado en conocimiento. Y el problema que está pasando ahora, que mucha gente diseña cosas, desconoce y está dejando la embarrada, o está tomando decisiones que no son las adecuadas, porque asume que sin datos no opera un sistema. Y en realidad sí operan, pero operan con conocimiento. Entonces, en el caso que tengas ausencia de datos, como pasa en muchas situaciones, lo que va a tener que disponer es grandes cantidades de conocimiento humano para que la máquina pueda tomar decisiones. Eso se hacía antes. Lo que pasa es que tenía algunos problemas de robustez. El siguiente paso, seguramente lo que va a pasar, es que tú unas ciertos sistemas que operan en base a conocimiento explícito y algunos datos que estén disponibles, cuando los tenga, porque claramente hay datos que a lo mejor al principio no van a tener. Imagínate problemas que tengan que ver con una pyme. Entonces, lo mismo que puede hacer con una pyme, una empresa pequeña. Ahí claramente tienen estos problemas, no tienen suficientes datos para tomar decisiones. Pueden haber todas las tecnologías, había por haber probado en el mundo, pero no tienen los datos. ¿Cómo lo resuelve? Básicamente con sistemas que acumulen conocimiento, y eso existe. Entonces, no confundir datos con conocimiento. Sergio, en términos de diagnósticos médicos, pregunta, automatizado, sin doctor de por medio, claramente. Si los insumos los debe obtener directamente el paciente, sin intermediario, si este no es preciso en el cuestionario o responde según su percepción, erróneamente, buen tema, ¿cómo se resguarda el modelo automatizado que actúe o diagnostique correctamente? Esto incluso dependiendo de los resultados que puede tener grave impacto en la salud del paciente y connotaciones legales. Ya. Muy buena pregunta, porque de hecho pasa. Pero el tema que hay que entender es que las lógicas de muchas tecnologías de IA que hacen diagnóstico son de sugerencia que tienen una componente probabilística. Entonces, eso hace que ante falta de información de entrada, de insumos, por ejemplo, o información que haya proporcionado a la persona que no es fidedigna, no porque esté mintiendo, porque a lo mejor es aproximada, ¿ya? Obviamente te puede generar un diagnóstico errado, pero es por eso que la mayoría de los métodos incorporan la componente probabilística, y básicamente en muchas ocasiones lo que se hace es que tú dices si la probabilidad, la posibilidad de tener una cierta enfermedad sobrepasa ese umbral, la cosa está más o menos clara y tú puedes tomar la decisión de forma automática. Si te falta información, como tú planteas, te faltan datos, insumos, lo más probable es que el resultado no va a acontecer igual. Por tanto, van a haber alguna anomalía que van a hacer que esa probabilidad te baje, y eso va a hacer que, es lo razonable, es que una persona, un sistema, se lo traspase, haga por así decirlo, una interconsulta artificial al especialista humano que es que tome la decisión. Eso no solamente pasa en salud, eso pasa en otros dominios también. Cuando el sistema no está seguro, porque hay muy poca información que le suministra al usuario, o que la información es demasiado ambigua, entonces obviamente el resultado final va a cambiar, y tú se lo pasas a un experto humano que trate de responder, ¿ya? Eso básicamente a Sergio. Patricio dice, me preocupa la actualidad de Chile, no invertimos nada. Perdón, aquí no veo bien, perdón, aquí se pasó por arriba, estaba leyendo Patricio. Ahí está.
Me preocupa la actualidad de Chile. No invertimos nada, tanto Estado y empresas en Big Data e inteligencia artificial. ¿Qué opinas de esto y qué nos espera en el futuro? El COVID-19 comenzó hace meses. ¿Cree que la vacuna está lista y no han querido lanzarla? Wow. Buena pregunta, la última, Patricio. Pero la actualidad es... A ver, efectivamente yo creo que es súper peligroso, y de hecho esta pandemia actual lo está mostrando, que Chile ha sido un país, y yo creo que está de más decir, en ciencia y tecnología, que no solamente no ha invertido lo suficiente, ¿ya? Con estándares incluso de la OCDE, sino que además se ha hecho extremadamente dependiente de todo lo que viene de afuera, y lamentablemente ahora no está pasando la cuenta. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, ven los medios, ven los reportajes, todo, no hay ninguna, puede que hay un caso particular que me esté perdiendo por ahí con alguna, por ejemplo, salmonera, que esté usando su expertise en enfermedades en virus de salmones, para traspasarlo a la enfermedad humana, pero en general estamos extremadamente dependientes de qué es lo que los otros van a hacer con el coronavirus. ¿Ya? Entonces, esto es extremadamente peligroso porque es un tema súper estratégico como un país, y eso nos va a producir un montón de efectos colaterales porque nos va a salir más caro, nos van a cobrar por las patentes, las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, se supone, Patricio, que hay una política que se está desarrollando en inteligencia artificial, no Big Data, que no tiene nada que ver. Inteligencia artificial se está desarrollando a nivel país, a nivel del gobierno. Se supone que eso idealmente debería generar cierta autonomía como país y debería, idealmente, construir recursos propios, ¿ya? En términos de invertir más en investigación, tanto en investigación como en la industria de inteligencia artificial. Pero eso se está elaborando recién. Ya se supone que tiene que haber un informe final por ahí por junio, o sea, iba a haber, en realidad, antes del coronavirus. Supongo que a lo mejor se puede atrasar, ya que básicamente es donde va a estar toda la política, pero no sé en la implementación después cómo se va a dar, porque es muy bonito decir que vamos a dar dinero, recursos, pero después cambia un gobierno, viene otro y cambia las prioridades y hasta ahí llegó. ¿Ya? Entonces, pero sí, hay una política, pero hay que ver en teoría, pero como todas las cosas que han pasado en Chile a veces, se da la teoría muy bonito, el concepto muy bonito, la política muy bonita, llega la implementación, por ejemplo, en Santiago, y ahí tenemos resultados que estamos experimentando. David Benavente, ¿tiene algún dato de la capacidad de hacer diagnóstico de coronavirus integrando el diagnóstico de uso PCR, que es el test que se usa para detectar si la gente tiene coronavirus, de anticuerpos y antígenos del virus que ahora se comenzarán a utilizar? No tengo la menor idea, David, no soy experto en eso, digamos, ¿ya? Pero debería buscar en la literatura internacional, porque yo creo que a lo mejor algo tiene que haber, porque hay grupos internacionales que están trabajando en esto. O sea, en Chile estamos muy alejados, ¿eh? Pero hay grupos, en particular yo no trabajo en eso, mi área de IA es otra cosa, ¿ya? Pero hay grupos internacionales que están trabajando súper firme en esto, entonces te recomiendo que lees literatura de afuera, hay que están haciendo, porque yo creo que más de uno, conociendo toda la academia, digamos, más de uno se le habrá ocurrido ya que a lo mejor tratar de resolver el problema, ¿ya? Luis dice, la teoría del pato es, si nada como pato, camina como pato, hace cual como pato, claro, por ende debe ser pato, exactamente. Sebastián dice, con respecto al RPA, ¿qué pasa con un término nuevo que lo llaman Intelligent Automation? En donde estos robots de software, no son robots físicos, que hacen actividades rutinarias, se le agregan habilidades tales como visión o procesamiento de lenguaje, en donde se combinan las tecnologías para hacer robots más inteligentes. Esto se acerca a la IA, por supuesto, porque en el fondo lo que estás dando es, el desde de la IA es tener un sistema que es, primero, que sea automático. Lo automático es la base, ¿ya? Y de ahí para arriba, lo que tú haces va incorporando habilidades nuevas, habilidades que tienen que ver con el lenguaje, habilidades que tienen que ver con la visión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es perfectamente factible de construir lo que se llama en inglés tipo scaffolding. O sea, de una, entonces va aumentando sus habilidades a medida que te das cuenta que los problemas que tienen tu organización se hacen cada vez más complejos. Entonces no basta el puro lenguaje para tratar a un cliente, sino también tienes que ver la cara a un cliente, entonces tienes que incorporar aspectos faciales. Entonces eso podría en el fondo, en la práctica, considerarse que va uniendo piezas y va formando un sistema un poquito más inteligente. Y por eso el Intelligent Automation, que tú haces referencia, lo diferencian del RPA. Porque el RPA es una cuestión más robótica mecánica, digamos, o sea, hacer cosas de rutina, pero en forma eficiente. Y el Intelligent básicamente porque está incorporando algunos mecanismos, no todos, algunos mecanismos que incorporan tecnología de IA. Diego, ¿cuál crees que puede ser el bias o el sesgo en diagnóstico, por ejemplo, mucho o poco, al utilizar conocimiento codificado? Ya, voy a simplificar
La pregunta, Diego, para que pueda entender el resto. Bueno, de hecho, es con el tema, porque de hecho, yo creo que en todo esto hay muchos temas tecnológicos que hay que resolver, nuevos métodos de IA para diagnosticar, muy buenos todos, pero está encontrando con el problema, y no es solamente la salud, y esto es de larga data, que la forma de enseñarle a las máquinas está sesgado. Está sesgado por un montón de variables. Puede haber sesgos raciales, sesgo anatómico, sesgo de género. Entonces, aquí tú no sabes, por ejemplo, de hecho, te estaba dando el ejemplo que se están usando tecnología para, de hecho, lo mencioné también en la presentación, para el diagnóstico del coronavirus con imágenes. Pero eso fue donado por el gobierno chino. La pregunta del millón es, ¿cómo diablo lo entrenó, entre comillas, lo preparó el modelo el gobierno chino? No está sesgado. Entonces, ahora, eso no está regulado oficialmente. Cada país está teniendo sus propios criterios para regular los sesgos, que es un tema no menor, porque hay sesgo humano ahí, y no estoy hablando de mala intención. Hay humanos que obviamente tienen que suministrar muestras, ejemplos, para que la máquina aprenda. Y en el suministrar ejemplos, claramente tú puedes originar algún error, o puedes tener un sesgo, por ejemplo, de raza, por ejemplo, ¿ya? Y puede hacer que tu sistema tome decisiones mejores o peores dependiendo de tu raza, entonces generan problemas. Cada país lo está haciendo, está regulando, pero te recomiendo que mires las recomendaciones de la OCDE, porque el año 2019, en marzo del 2019, la OCDE sacó un montón de criterios y recomendaciones para que los países que quieran incorporar inteligencia artificial lo incorporen de forma racional y con una sensibilidad en lo social, en lo ético, etcétera, etcétera. Y la OCDE estableció 5 principios para la incorporación de IA en los países. Y uno de ellos tiene que ver con el manejo de los sesgos. Les recomiendo que lo vean para ver qué está diciendo la OCDE, porque se supone, tal como la OCDE regula o recomienda, cosas que tienen que ver con salud, economía, educación, también va a empezar a regular, entre comillas, no quiero decir controlar todavía, regular recomendaciones, a nivel de la IA. Entonces ahí les recomiendo que vean el documento en detalle para que tengan una idea de qué es lo que está pensando la OCDE en términos de los sesgos, que es básicamente un problema súper complicado. Tan complicado que el año pasado la empresa Amazon sacó un producto, un servicio, que hacía reconocimiento facial. Aparentemente lo hacía muy bien, con alto índice de precisión, sin embargo lo tuvo que bajar, porque un montón de personas se empezó a quejar que había un sesgo racial. ¿Por qué? Porque el sistema había sido preparado por los diseñadores, aprendiendo de ejemplos de gente de ciertas características más que otras. Por tanto, estaba haciendo el sistema de discriminación, tuvieron que bajar la circulación, no sé si lo habrán subido ahora nuevamente, porque tenían que ajustar eso. Jorge, para el caso del diagnóstico médico, todo el aprendizaje debe basarse en modelos supervisados de clasificación. ¿Cómo aplican? Para el caso del diagnóstico médico, todo el aprendizaje debe basarse en modelos supervisados de clasificación. Vamos a explicarle a la gente que no sabe qué significa eso. ¿Cómo aplican los modelos de predicción en este caso? No, Jorge, de hecho es una cosa súper puntual, no tiene por qué ser supervisado. Si tú tienes una base de conocimiento médico, o sea, estoy diciendo en términos simples, es conocimiento experto médico en cierta área, la tienes codificada, como se hacía muchos años atrás, ni siquiera necesitas ejemplos, ni siquiera necesitas un modelo sofisticado o supervisado. Y con supervisado significa un modelo que requiere ejemplos para que un método pueda aprender automáticamente a predecir. Eso se puede hacer. Entonces, eso de hecho va a empezar a aparecer, va a retomar la importancia ahora, porque te vas a encontrar con situaciones que sencillamente no tienes supervisión adecuada, no tienes datos suficientes, no tienes la imagen suficiente, no tienes datos del paciente suficiente. Entonces, la pregunta del millón, si no la tienes, y tu modelo supervisado, con supervisión de ejemplos, de muestras, ¿cómo lo resuelves? Y ahí tienes que, básicamente, enfocarte en lo que se llama una base de conocimiento experta, digamos una base de conocimiento especializada, y a partir de eso tomar las decisiones, ¿ya? Verónica, mira, la idea intuitiva es súper sencilla, o sea, en el fondo, perdón, no dije la pregunta, se me fue. Verónica está preguntando, ¿qué técnica se utiliza para realizar reconocimiento de distancia o persona, como el ejemplo mostrado de distanciamiento social? Fácil, porque ya hay técnicas que te permiten reconocer personas y la posición que ocupa esa persona en la imagen, o en un video. Y obviamente hay una distancia que ocupa en el video, ¿ya? Una distancia virtual. Y lo que hacen los investigadores fundamentalmente la proyectan y calculan cuál debería ser la aproximación, ¿ya? Entonces
se dicen tanto, por decirte algo, si estoy en tal ángulo de proyección de la cámara, porque va a depender de cómo está ubicada la cámara que está vigilando, está el ángulo, ¿cierto? O está desviado, o está puesta de esta forma, esta otra. Si yo calculo virtualmente que las personas están separadas, no sé, en el video, a 2 centímetros, quiere decir que en la práctica eso debería ser como, no sé, como 3 metros, por decirte algo. Entonces, esas son las aproximaciones que se hacen, que la máquina además, obviamente, adquiera esa medida de nueva escala para determinar qué tan juntos, qué tan cerca están las personas. Obviamente, ahí te vas a encontrar con otro problema también, que no es propio de salud, que cuando las máquinas procesan la información internamente, en general, obviamente hay temas que se pueden resolver, está pensando en 2 dimensiones, no en 3. Pequeño gran detalle. ¿Por qué? Porque cuando pasas de 3 dimensiones a una imagen de 2, pierde información. En la práctica eso puede producir el efecto que me haga pensar que hay 2 personas que están súper juntas, pero es porque pierde información visual. Pero en realidad si tú la vieras en 3 dimensiones, o sea, le agregas la otra componente, digamos, de la realidad, te vas dando cuenta que no, esas personas no están pegadas. Lo que pasa es que perdiste información visual. O sea, ahí todos esos factores son los que hay que considerar a la gente que hace reconocimiento visual, digamos. David, una de las variables que... hoy ¿a qué hora? Unos 5 minutos y terminamos la pregunta, o si no vamos a terminar aquí no sé cuánto. David pregunta, una de las variables que desconocemos y de mayor relevancia en pandemia, COVID, es la estimación de cuántos virus anda circulando en la comunidad. Buen tema. Y para ello no tenemos claro la cantidad ni el tipo de exámenes para su diagnóstico en las diversas comunidades, creo que dijiste, sí. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguien está trabajando dicho aspecto? Que yo sepa, no. ¿Ya? Esa que está trabajando la gente que está en el ámbito más de epidemiología, o virología, cosas por el estilo. Pero desconozco, no te sabría decir, David, si hay alguien trabajando ahí. Es un tema relevante, porque tiene que ver también con los radios de influencia, tiene que ver con la respuesta que di antes también. Y te podría resolver. Yo creo que eso no sería tan complicado. Te fijas, tomar un sistema como de reconocimiento de distancia social, a partir del video que vimos como ejemplo, y a partir de eso tomar decisiones sobre cómo el virus estaría circulando, porque detecté un virus en tal lugar, pero según el distanciamiento social, las distancias son muy cortas, entonces es altamente probable que alguien más ahí se haya infectado. ¿Ya? Resultaría más o menos no tan complicado hacerlo, pero reitero, no sé si se está haciendo. Ya por lo menos aquí en Chile no sé. ¿Ya? Eso de David. Y Luis dice, la IA se está aplicando para diagnóstico, pero ¿qué tan avanzada están en encontrar curas? De hecho, han encontrado curas, ya enfermedades raras, ya que habían sido casi pasadas por alto por todo el proyecto que hizo la decodificación del genoma humano 20 años atrás. Ya se ha encontrado, y más, voy a decir algo mucho más potente, se ha encontrado curas a enfermedades, no haciendo pruebas clínicas. Se ha encontrado cura analizando los textos científicos que hablaban de las enfermedades, que al cruzarlo nadie se había dado cuenta que había un factor que estaba gatillando la generación de cierta enfermedad. Entonces, no solamente se ha hecho a nivel de la epidemia, a nivel de las muestras de laboratorio, sino a nivel textual, a nivel del lenguaje, y eso es bastante potente, digamos, porque de hecho, en esos casos ni siquiera los especialistas se habían dado cuenta que el tema existía, por una razón simple, porque estamos hablando de bases de datos de literatura, que son millones de documentos que hay que analizar. Nadie en su sano juicio puede individualmente hacer eso. La única forma es que la pega la haga un sistema que puede hacer análisis cruzando toda esa información, y de hecho se ha hecho. Cristian, con respecto a IA, la ética, wow, súper buen tema. De hecho, te recomiendo que mires las recomendaciones de la OCDE, porque también dentro de sus principios que propone para la incorporación de la IA en los gobiernos, en las naciones, describe puntos que tienen que ver con la ética. Cuando hicimos un diagnóstico de la realidad de inteligencia artificial, para el gobierno de Chile que entregamos hace tiempo atrás, que era uno de los insumos para hacer la política, ahí también hicimos un diagnóstico del tema ético. Te recomiendo después que en la página mía, yo en algún momento, no me acuerdo dónde está, en LinkedIn, revise y puse el documento del diagnóstico, y ahí se menciona el tema ético y cómo se debería enfrentar. Pero la política actual que se está desarrollando también está considerando el tema ético junto con los temas de los datos, la privacidad, la confidencialidad. Así que te recomiendo que de ese tipo de documentos, porque está ahora. ¿Cómo se va a implementar después? No sé, digamos, porque en general muchas de estas cosas son recomendaciones, digamos. Daniel, ¿cómo afecta la computación cuántica aplicada a la tecnología de la salud? Mira,
cuando tú resuelves un problema, una de las cosas que decíamos al principio de la presentación, uno de los grandes problemas es que tú, generalmente, pensemos en el diagnóstico, como especialista, tú tienes que analizar un montón de posibilidades. Como si fueras no especialista y tuvieras que resolver ese problema, la cantidad de alternativas que tienes que explorar es tal que se hace inmanejable. Entonces, existen dos posibilidades para resolverlo. Yo solamente planteé una de ellas en esta charla que tenía un foco súper particular. Una de ellas era usar inteligencia artificial, porque por intermedio de capacidades de adaptación de la máquina, de aprendizaje, ¿cierto?, y razonamiento, la máquina podía filtrar, por decirlo en términos simples, esta alternativa, ¿cierto?, llegar eficientemente a la solución. La computación cuántica no tiene que ver con la IA directamente, pero es algo que lo va a potenciar, porque una de las cosas que puede hacer la computación cuántica, a diferencia de la computación tradicional, que la llamamos secuencial, un computador secuencial, es que es capaz de, por un tema interno, no entrar en detalle técnico, digamos, es capaz de procesar información y soluciones en forma paralela. Aquí no estamos hablando de Big Data, no tiene nada que ver con eso. Soluciones, no datos. O sea, la alternativa de solución yo la podía procesar en paralelo. Eso que va a producir, que obviamente hay un montón de decisiones que hay que tomar desde el punto de vista diagnóstico que se van a resolver mucho mejor usando un computador cuántico y aplicando además técnicas de inteligencia artificial, ¿ya? Pero una cosa no resuelve el problema completo. Tener pura computación cuántica, un súper computador, ¿por qué? Porque puede ser un computador súper tonto, lo único que hace es hacer las cosas más rápidas. Por supuesto que ayuda, es una parte fundamental, pero después viene la otra parte, cómo tú tomas decisiones en base a eso. Entonces la computación cuántica te va a ayudar, no solamente la IA en general, a encontrar un montón de respuestas, en el caso particular que estamos hablando, a curas de enfermedades y diagnósticos que antes eran impensables. ¿Por qué? Porque la cantidad de soluciones posibles es básicamente imposible hacerlo, o imposible explorarlo en tiempo real, ¿ya? Eso para Daniel. Claudio, en el tema de predicción de modelos de proteína, puede también ayudar, en el tema de predicción de modelos de proteína, puede también ayudar a modelar cómo esa interacción actúa con las capas proteicas de la célula del cuerpo para poder predecir zonas del cuerpo que pueden protegerse con medicación. Exactamente. De hecho, ese es uno de los tantos. Yo hablé de un ejemplo, nada más uno puntual, para tratar de encontrar droga, ¿ya? Que den la lucha por encontrar alguna solución para, por ejemplo, el coronavirus. Pero en general también se puede hacer todo ese tipo de análisis, Claudio. O sea, tú puedes determinar o predecir estructuras de proteínas que te ayuden a resolver esas cosas específicas y que sean bastante guiadas, digamos. Tiene relación con una pregunta que hacían antes también. Creo que Jaime preguntaba que, claro, el problema a veces que pasa con medicamentos es que producen problemas colaterales. O sea, también un poco para responder tu pregunta, tiene mucho que ver también con predecir estructuras, de tal forma que también te permita simular cuáles serían los efectos esperados, que es otra componente. O sea, tú no estás desarrollando un modelo de proteína para ver los efectos, estás desarrollando un modelo que tiene la llave para entrar, y la llave en la droga. Y posteriormente la otra componente es ver, una vez que tengo eso, ver toda en simulación, ver todos los casos posibles, los efectos, y ver cuáles son los efectos que pueden tener menor costo para alguna parte, o sea, para el humano, y en particular para alguna parte anatómica del ser humano, digamos. Juan dice, ¿hay alguna forma de acelerar la preparación de una vacuna para el coronavirus mediante IA? Exactamente, y es un poco lo que hablábamos al final. Parte de encontrar la vacuna es una droga, un medicamento, y la clave de encontrar el medicamento es que el medicamento, tal como decíamos antes, es una llave para entrar a una casa. Pero si tú no conoces cómo es tu casa, porque te va cambiando de forma cada rato, te la construyen y la desconstruyen, porque cambia, porque se modifica, tú no hay forma como puedes encontrar una llave. Y esa es la razón por la cual la comunidad científica por años se ha demorado un montón. Y la gracia que tiene la IA, y el ejemplo que yo te mostraba, es que es capaz de acelerar en el sentido de que voy construyendo en lo más cercano a tiempo real la mejor predicción de la información de la proteína, de tal forma que tú encuentres la droga que le hace a esa proteína. O sea, podríamos decir que ese punto de vista, el punto de vista de la proteína, es una suerte así como generar el anteproyecto. Que llega el anteproyecto, que se lo pasa a un ingeniero y que va a ser capaz de construir algo. Y ese anteproyecto es que ahora está siendo hecho muy rápido, mucho más rápido que 20 años atrás. Y eso va a acelerar, y está acelerando ya un montón de desarrollo de nuevas vacunas, nuevos fármacos en general, ¿ya? Pablo, ¿qué libro recomienda para iniciarse en inteligencia artificial? No te voy a decir aquí porque no me van a entender, pero recuérdame después, envíame un mensaje y yo te hago recomendaciones. Y además hay varios artículos que tienen que ver con medicina, y de hecho hay un área en particular de la IA que tiene que ver con IA y medicina, o sea, porque hay cosas particulares propias, digamos, de la IA
que son súper ad hoc más a medicina que a otros campos, pero obviamente muchos de ellos son extrapolaciones de experiencias en otros dominios aplicados a la medicina. Por ejemplo, el primer sistema del año 65 que se hizo para diagnosticar estructura molecular de las muestras de roca que se traían de las misiones espaciales, ¿ya? La estrategia es muy similar a la que se usa actualmente en muchos sistemas de diagnóstico médico que están funcionando en el mundo. Estamos hablando de esto que era el año 65. Hay libros de IA que te puedo dar en particular, y yo creo que si estás interesado más en temas puntuales, dime después por interno para darte referencia específica, porque IA es un tema súper general, es un paraguas muy grande. Cuando uno habla de IA es como hablar de economía, y en economía hay varias áreas y varias líneas, ¿ya? Alguien se dedica a las finanzas, otro se dedica al marketing, y en IA pasa exactamente lo mismo. Entonces dime después por interno y yo después le envío alguna referencia a dos para lo que andan buscando. Gracias a todos, gracias por el interés. Hemos estado más rato que lo que está planificado. Espero que haya sido lo más posible, lo más simple posible, ya simple posible para que todos lo puedan entender, ya. Por eso he evitado detalles técnicos en la respuesta, ya lo vemos con los casos particulares. Y para que entiendas que esto no es una ficción, que esto está pasando, y ha pasado hace mucho tiempo, está pasando muy fuerte. Y va a seguir pasando. Inteligencia artificial no solamente en salud, nos está cambiando, nos va a cambiar la forma de ver el mundo. Eso va a tener un montón de efectos también colaterales importantes desde el punto de vista ético, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista privacidad. Un tema no mayor que eso queda para otras charlas, no tiene que ver con esto, pero un tema que toca también el área de salud, ¿ya? Porque hay información privada y confidencial que obviamente también se genera en salud. Sin ir más lejos, el insumo básico para gestión de salud son las fichas clínicas. Las fichas clínicas todavía es un tema que en Chile no está resuelto 100%. Clínicas privadas tienen resuelto el tema de las fichas clínicas, pero los hospitales de Chile no, que cada uno maneja una realidad un poquito diferente, ¿ya? Entonces hay muchos problemas súper interesantes, hay muchas soluciones interesantes, y solamente les digo que esto va a cambiar la forma como nosotros estamos viendo el mundo, ¿ya? Entonces no pensemos solamente en el coronavirus como un caso puntual, que después va a pasar, nos vamos para la casa y seguimos con otro tipo de vida, digamos, sino también que nos va a cambiar totalmente la forma como se hacen los negocios, cómo se interactúa en lo social, cómo se hacen los diagnósticos médicos, cómo se acelera el descubrimiento de droga o medicamentos, etcétera, etcétera. Así que espero que haya sido lo más simple posible para que todos puedan entender, para que nadie se sienta colgado, ¿ya? El video también te van a dar cuenta que puse una referencia a un paper que publicamos hace tiempo, que es muy interesante para los que estén interesados en cómo se han hecho descubrimientos, digamos, desde el punto de vista de inteligencia artificial. No entré en detalle, pero para los que quieran después me lo piden y les envío el video lo van a ver o les envío la referencia. ¿Ya? Gracias a todos y espero que haya sido comprensible para todos. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.